Bienvenidos a Padres en la Cuerda Floja, el podcast número 1 para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. Transmitiendo desde Houston, Texas para el mundo. Soy Lopero, su anfitrión, y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 52. Hoy tenemos la segunda parte de una conversación que hemos tenido con un invitado especial. Si no escuchaste el episodio 51, te invito a que detengas ve, escúchalo y disfrútalo. Para que sepas, está disponible en YouTube, en audio y video, y en las plataformas de podcast únicamente en audio. Así que nuevamente esta semana estamos de manteles largos con un invitado de lujo, nuestro gran amigo Marcos Zapata. Marcos, bienvenido nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Luis, de que me des esta plataforma para poder conversar y compartir la experiencia y la vida. Es un honor para mí estar aquí, de verdad que sí. Gracias, Marcos. Pues bueno, como ustedes saben, nosotros estamos transmitiendo desde Houston, Texas. Marcos nos acompaña desde la bella Lugo, Galicia, España. Que ya conoces. Sí, y andamos anhelando visitar nuevamente. Lugo es una ciudad fundada en los tiempos de Jesucristo. La ciudad la rodea una muralla romana muy alta, que es la única en el mundo, bueno, la única muralla romana que se conserva entera. Todavía se conserva entera y se puede pasear dando la vuelta más de 2 kilómetros de paseo, 2,5 millas más o menos, de paseo por arriba, y se ve todas las almenas para poder orar. Así que si vienen a España no pueden dejar de hacer turismo a visitar esa maravilla de la muralla romana de Lugo. Que es preciosa, sí. Pues bueno, para los que nos acompañan el día de hoy, estamos hablando sobre la hombría y cómo nosotros podemos educar a los hombres que este mundo necesita. Ya hablamos un poco en el contexto familiar. Hoy nos vamos a enfocar a hablar un poco en el contexto de la iglesia. Hoy queremos hablar a los hombres cristianos que nos escuchan, pastores, al liderazgo de las iglesias. Así que vamos a ir directo al grano con este tema tan importante. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca del pastorado? ¿Cuánto tiempo tienes con este llamado y el desarrollo que has hecho? Porque yo sé que tu influencia ha sido a nivel del país y fuera del país, pero cuéntame un poquito acerca Bueno, de tu llamado como pastor. cantar, yo me convierto con 20 años estudiando en la universidad. Y yo creo que muy rápidamente Dios inquietó mi corazón para servirle, ¿no? Claro, hoy lo ves desde otra perspectiva, sabías que era Dios, entonces no. Yo siempre digo cuando hay jóvenes, entonces yo siendo muy joven tuve claramente un llamamiento. Estudié como para ser maestro, después estudié para ser terapeuta familiar, bueno, en fin, bioticista y otras formaciones que tengo. Pero yo creo que me pasó como cuando David se acercó al valle de Elá, donde estaba allí Goliat, cuando a todos se les congeló el corazón, a David le ardía. Era interesante. Entonces, el llamamiento, cuando hay jóvenes, dice, ¿cómo sé yo que Dios me está llamando a algo? Y siempre les digo, cuando te acercas al terreno de tu llamamiento, el corazón se te agita. Y entonces ahí como hombre, yo me daba cuenta que cuando estaba en contextos pastorales, de todo lo que es la labor pastoral, el corazón se me agitaba. No podía, decir, era algo que me consumía por dentro. Como decía Jeremías, había un fuego que ardía dentro de mí que no podía contener. Me sedujiste, Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Ahí, en ese llamamiento, Dios me llama siendo joven, y fíjate, ya empecé a predicar a mis compañeros, y aquel hombre joven de 20 y pocos años fue pastor, ya digamos de forma oficial, comisionado con 26 años. Yo no me hubiera fiado de mí en aquel entonces, pero fuimos creciendo como iglesia, un grupo de jóvenes, hombres, mujeres, más hombres al principio que mujeres, y fuimos creciendo como iglesia. Y con el tiempo, sí, nuestra influencia ha crecido a nivel del país, a nivel internacional, y en particular también una pasión por el trabajo con hombres. Durante
unos 20 años más o menos he sido parte de lo que llamamos aquí en España la Conferencia Nacional de Hombres, en la Junta de la Conferencia Nacional de Hombres, y he predicado y ministrado en congresos multitudinarios de hombres, bueno, muchísimas ocasiones, porque creemos que los hombres necesitan una pastoral específica, Ujú. al igual que las mujeres también, y los jóvenes, los niños, pero los hombres también. Y no podemos dejar ese área abandonada simplemente eh, a que, bueno, a que todos tienen, todas las áreas tienen sus atenciones, como matrimonio, como niños, como mujeres, etcétera, y los hombres no. Y creo que es necesario que atendamos desde nuestras iglesias esa necesidad de suplir a los hombres en su llamamiento actual. Mm. Pues Marco, este tema es, yo creo que puede ser candente porque si lo vemos desde dos puntos de vista, creo que desde el mundo secular vemos cómo en algún tiempo de la historia la mujer fue muy subyugada y fue vista solamente para, perdón la expresión, como un elemento solo reproductor, entonces que el hombre era el más importante y la mujer era subyugada. Conforme el tiempo, la mujer ha ido peleando por los derechos de la mujer, la revolución femenina, buscando un lugar, buscando tener una voz. Pero pienso que los últimos años ya no ha sido solo la igualdad y la voz, casi que ahora está buscando un movimiento feminista la superioridad y casi que la sustitución del hombre. Entonces ese, encontrarás, Marcos, que los temas que buscamos tratar aquí son temas que yo pienso que no se hablan mucho, pero son importantes. Sí, Entonces, eh, yo quiero hacerte una pregunta. Yo sé que representas al pastorado, al liderazgo de la iglesia y yo quiero ser respetuoso, pero quiero realmente que juntos platiquemos y conversemos, hagamos, si se pudiera decir, una radiografía de cómo está el cuerpo de Cristo, porque afuera en el mundo está muy fuerte, aun si lo vemos en las películas y todo lo que está pasando ahora, el movimiento está dirigido a que la mujer domine sobre el hombre, totalmente opuesto al marco de referencia bíblico, pero ¿cómo ves tú que la iglesia está abordando el tema de la hombría? Te digo solo un ejemplo, a mí me llama mucho la atención que hay reuniones de oración de mujeres. Yo pregunto, ¿por qué no hacen reunión de oración de hombres? ¿O por qué tiene que hacer el énfasis reunión de oración de mujeres? Como si la oración fuera un aspecto solo de la mujer. Pero, ¿cómo ves tú que la iglesia está tratando el aspecto de la hombría? bueno, la verdad es que es un tema, esto no llega a un podcast para esto, pero vamos a dar algunas pinceladas. A veces la iglesia se ha visto muy femenina, muy femenina. La mayoría de las personas, los hombres, vamos a la iglesia el domingo y algunos van el domingo porque no hay partido de béisbol o de fútbol por la mañana, que si lo Exacto. hay, no hay duda de qué es lo que van a decidir. Y ese es un modelo que los hijos ven y que luego van a imitar, porque la educación, acuérdate que el ejemplo no es una forma de educar, es la única forma de educar. Entonces, educamos a través del ejemplo, es decir, del modelaje, modelamos a nuestros hijos a través de nuestras propias vidas. Entonces, la iglesia se feminizó en muchos aspectos, aunque anecdóticamente no en el liderazgo. Hay un liderazgo demasiado fuerte en cuanto a hombres y con una ausencia de mujeres en la toma de decisiones, pero sin embargo, a la hora de ser el voluntariado y los responsables, la gran mayoría, un 75% hay iglesias que tienen de mujeres que son las que están sirviendo a lo largo de la semana. Entonces, el hombre como que ha delegado, se ha quedado en una actitud pasiva dentro de la iglesia. Yo creo que volviendo a Génesis, donde Adán claramente fue un hombre pasivo frente a una mujer como Eva, que era una mujer proactiva. Ahora, a mí me preocupa que seamos en la iglesia ahora reactivos a la sociedad. Es decir, como ahora la sociedad está siendo muy reivindicativa con respecto al papel de la mujer, que creo que muchas cosas, creo que coincidirás conmigo y los oyentes coincidirán la mayoría, hubo un feminismo positivo en el cual todos estamos de acuerdo cuando reclamaron los derechos como mujeres, pues por ejemplo las sufragistas para el voto o los derechos laborales
que deben de tener, o los derechos civiles. En España hasta hace 50 años una mujer no podía tener una cuenta corriente, un pasaporte sin el permiso de su marido. 50 años. Eso es un cambio social muy grande en apenas 50 años, en 2 generaciones. Es muy poquito tiempo. Entonces, la Iglesia no debe ser solo reactiva. Ay, ahora el feminismo está creciendo, tenemos que reaccionar. No, tenemos que ser proactivos. No pensando en la sociedad que vivimos, sino en la sociedad que queremos construir. Es decir, me invitaron una vez en una jornada que tuvimos aquí en el ayuntamiento de la ciudad con motivo del asesinato de tantas mujeres el día 25 de noviembre, y me dieron la oportunidad de dar un pequeño mensaje muy breve en una plaza pública llena de gente, la plaza principal de la ciudad. Y yo les decía una cosa, siempre hablamos del mundo en aspectos ecológicos, del mundo que le queremos dejar a nuestros hijos. Pero yo les quiero hacer pensar de otra manera. La cuestión es, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro mundo? Porque ese es el asunto. No solo es el mundo que dejamos, no, no, es qué hijos vamos a dejar. Y esa es la forma de pensar que como iglesia tenemos que hacer. ¿Qué hombres queremos dejar para la siguiente generación? ¿Cómo vamos a construir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que se conviertan en hombres conforme al corazón de Dios? Cuando Dios llama a Jeremías, le dice en Jeremías 1:10 que él lo había llamado y de repente ahí en Jeremías 1:10 le da 4 verbos en negativo en ese llamamiento que Dios le da a Jeremías. Y entonces dice, te he puesto en este día sobre naciones, y le está hablando como un llamamiento de profetas, y dice sobre reinos para arrancar, dice, para destruir, de un verbo que es negativo, arrancar, un verbo que es negativo, destruir, arruinar y derribar. Dice, ¿para qué? Y entonces les dice, para edificar y para plantar. ¿Por qué te dice 4 en negativo y 2 en positivo? 4 negativos y 2 positivos. Porque Dios no edifica sobre cualquier cosa. Entonces, para poder traer una nueva hombría conforme al corazón de Dios, tenemos que deconstruir aquello negativo que se ha construido. Y hay mucho daño que se ha hecho en un machismo erróneo, violento, que se ha validado a veces, y que nosotros tenemos que volver a deconstruir eso que hemos integrado de la sociedad, una herencia de la sociedad negativa, lo que significaba ser hombre, y tenemos que volver a ver qué es lo que dice la Biblia de lo que significa ser hombre y aplicarlo en lo que yo siempre digo, las 4 líneas que explicábamos en el anterior podcast, ¿verdad? En nuestro crecimiento físico, como personas, es decir, que eso habla también de la madurez en la etapa diferente que estamos viviendo, como vivió Jesús, en nuestro crecimiento intelectual, creciendo en sabiduría. Es decir, no podemos, Dios no se glorifica en la ignorancia. No hay la glorificación de la ignorancia, de bueno, Dios, abre mi boca que Dios la llenara. No, ¿qué es lo que pasa con los hombres actualmente? ¿Cuáles son los retos que tenemos que enfrentar? Hay que prepararlos para eso. En nuestro crecimiento con Dios, que dice la palabra, y en nuestro crecimiento social. Esos son los 4 ejes. Entonces, la Iglesia debe preparar a las nuevas generaciones para los desafíos de la sociedad actual. Los desafíos del 2023 no tienen que ver con los desafíos del año 2000. Ya no te digo del siglo XX. Ya no te digo el siglo XX. El siglo XX terminó en el 2001 con la caída de las Torres Gemelas. Algunos dicen que el siglo XX terminó en 1989 con la caída del muro de Berlín. Sea como fuere, empieza una nueva época, que es la época de la globalización. Entonces, la Iglesia tiene que pensar en no simplemente dar instrucciones acerca de lo que es el rol del hombre en el hogar, el rol del hombre, instrucciones sencillas. No, no, hay que pensar mucho más reflexivamente. Hay que dar herramientas, porque en la antigua crianza de un hombre se daban herramientas bíblicas que eran válidas para aquel tiempo, y se enseñaban las disciplinas espirituales clásicas de la oración, la lectura de la Biblia, pero hoy no es suficiente. Hoy tenemos que enseñar a pensar el hombre para que en un mundo que es antagonista y un mundo que está en oscuridad, nosotros tenemos que enseñar a pensar a nuestros jóvenes para que puedan defender sus valores y sus criterios como cristianos siendo hombres de verdad. Y esto es un reto. Hay una serie de características que al menos nosotros intentamos trabajar, pero podemos hablar ahora o en otro momento.
Y hay herramientas prácticas, por supuesto, y las iglesias tienen grupos de hombres. Yo he estado en multitud de congresos de hombres que son buenos, donde fortalecemos una masculinidad, no un machismo, sino una masculinidad positiva, no un machismo que se enseñorea de las mujeres. No es eso el asunto. Es una masculinidad conforme al corazón de Dios. Tenemos estos grupos de hombres en las iglesias donde se comparte, donde se sostienen los unos a los otros. Esto es importante, al menos tener estas tres cosas siempre, esos tres elementos en toda iglesia. Grupos de hombres, seminarios y talleres, es decir, eventos que abordan temas específicos sobre la hombría bíblica y lo que decía ahora, los desafíos contemporáneos, y un aspecto que se nos olvida, que es el concepto de la mentoría. Hay que animar a los hombres más experimentados a guiar, a aconsejar a los más jóvenes en su caminar con Cristo. Las reuniones de jóvenes a veces se invitan a hombres donde, y las de mujeres se invitan a chicas, las chicas se invitan a las mujeres, es decir, donde hay un tiempo abierto, hombres de Dios que ya han recorrido un camino en la vida y que les preguntan preguntas sin ningún tipo de cortapisa, con respeto, lógicamente, Claro, claro. no estoy hablando de ser groseros, pero se habla desde la sexualidad o desde la política o desde la familia, hombres que empiezan a ser referencia. Y como decíamos, es que modelan con el ejemplo. Hombres que modelan con el ejemplo. Hoy vivimos una ausencia, por ejemplo, de matrimonios exitosos o de lo que significa ser un varón, que sea un varón que en el mundo no se ve, que respeta a la mujer, que la ama, que la considera un igual. No hay esos ejemplos. En la iglesia sí. Tenemos que poner en valor esos ejemplos para que nuestros jóvenes puedan decir, yo quiero ser como este y no quiero ser como aquel otro. Y esto es importante. No sé si como una primera acercamiento a tu pregunta te valdría esta reflexión. Claro, no, perfecto. Y nos acerca a la segunda, pero yo creo que tocaste algunos aspectos claves que nosotros tenemos que considerar y es que la iglesia tiene que acompañar. Lo que dijiste de la mentoría es fantástica porque casi no existe y de hecho es un concepto que algunos o no conocen o les causa temor, porque volvemos a lo mismo. ¿Cómo yo voy a mentorear a alguien si no tengo todas las respuestas? Y quizás eso a veces nos bloquea. O ¿cómo yo voy a mentorear a otro hombre con el pasado que yo tengo? ¿O cómo voy a yo aconsejar a un chico si yo cometí muchos errores? Pero en realidad creo que ese aspecto de la mentoría es un paso de fe, es un paso necesario y no es un paso que implica la perfección, porque si no, ninguno podríamos ser mentores. Exacto. No es la perfección. Es simplemente que busques personas que puedas decir, estas cualidades yo las quiero integrar para mí. Yo he visto en mi juventud maridos cómo trataban a sus familias y dije, wow, yo esto lo quiero copiar, yo esto lo quiero integrar en mi vida. Y he visto cosas que yo dije, yo no quiero esto, yo no quiero ser como esto. Entonces uno se va formando. Ahora, si hacemos esto de forma intencional, donde la iglesia puede proveer de campamentos para hombres, eventos para hombres, donde podamos proveer de forma que esos jóvenes que necesitan también ritos de transición, porque no, ¿dónde está escrito que dejas de ser joven para ser hombre? Muchos en el mundo, estoy hablando a nivel secular, es tu primera relación sexual. Entonces en la adolescencia la quieren tener porque están anhelando ser aceptados por una nueva sociedad que es la sociedad de los hombres. No podemos caer en esa trampa, dejar que el mundo, la sociedad, sean los que marquen las puertas de entrada a las nuevas etapas. Debemos de ser la iglesia. Entonces la iglesia puede establecer ritos de transición donde un joven pasa a ser un hombre. Los ritos de transición son esenciales. Todos recordamos esas tribus o esas películas donde unos jóvenes se iban una noche, tenían que cazar un león y volvían, y bueno, y cuando volvían con todo eso, eran aceptados en la tribu como un hombre. Los judíos tenían claramente un paso de transición a los 12 años y después a los 20 ya iban a la guerra, hasta los 20 no, pero incluso si se casaban, pasaban un periodo de noviazgo durante un año, se les eximía de ciertas responsabilidades.
decir, la sociedad marcaba claramente los contenidos de lo que significaba ser hombre o de lo que significaba ser mujer. Entonces, ningún joven tenía dudas de la hombría porque estaba claramente definido. Socialmente esto no existe. Nosotros debemos de ser como iglesia los que proveamos eso. Y esa mentoría no tiene por qué ser de uno a uno, porque a veces también se hace daño, porque a Mm, veces se confunde eh, control con permiso. Yo le doy a alguien permiso para que me pregunte, pero no le doy el control. Yo sigo siendo la persona que decido sobre mi vida. mm, Una cosa es el permiso, otra cosa es el control. Pero la mentoría es grupal, es en grupos mm, pequeños, es donde compartimos, es donde abrimos el corazón. Esa mentoría de lo que significa es esencial que creemos esos espacios, ya digo, en grupos pequeños o en eventos, y por lo menos que sí diseñemos esos aspectos de mentoría y esos mentores, esos líderes, generen junto con todos cómo vamos a hacer para crear los espacios de transición, para que el niño pase a ser joven y para que el joven pase a ser hombre. mm. ¿Cómo? ¿Cuándo? Es esencial desarrollar eso. Importantísimo, porque pues, eh, no sé, ahora que dijiste eso me hace pensar dos cosas, te quiero decir. Número uno es que a veces en las iglesias tenemos como un periodo, jóvenes es de los 12 hasta los 25 y es una cubeta grandísima donde no hay distinción ni se marcan esas etapas de crecimiento que es importante que ellos tengan. Entonces, tienes jóvenes de 25 reunidos con jóvenes de 12. Entonces, sí en realidad la iglesia sí tiene que marcar esos momentos de una manera más radical e intencional. Mm, Pero, número uno, yo pienso, como compartimos en los podcasts, pienso que la estrategia número uno del enemigo en contra de la hombría es la pasividad. sí, Por lo sí. tanto, nosotros tenemos que ser proactivos poniendo a los hombres a ser activos. Hombre que no esté activo es, como dijimos, una vaca vaga o una oveja floja que Sí, no va a sí. alcanzar ningún éxito. Hombre que quiera conquistar lo que Dios tiene para él, tiene que ir a la carga. Entonces, ya mencionaste algo, pero ¿qué dirías a las iglesias que nos escuchan o los líderes o los pastores? ¿Qué consejo les darías? ¿Qué se puede hacer de la vida práctica para sacudir a los hombres y levantarlos a la vida activa que necesitamos? Bueno, yo les daría, yo les mostraría lo que nosotros tenemos como los, digamos, atributos o las señas, las claves esenciales de una masculinidad bíblica, ¿no? Sin pretender dar un estudio bíblico, pero que tiene que ver un poquito con lo que tú estabas hablando. Algunas cosas son esenciales. El formato era lo que hablamos, los grupos pequeños, Mm, relaciones de mentoreo en esos grupos pequeños, en los eventos, pero también como una visión de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces se nos ha vendido, sobre todo en esas películas eh, antiguas, ¿no? De Hollywood, se retrata a un Jesucristo de forma falsa, un hombre afeminado, un hombre de pelo largo, así con las películas tan repeinadito que, en fin, una cosa que no es el Cristo revelado en la Biblia, ¿no? Es más, los retratos de los evangelios pues pintan una imagen muy diferente de Cristo a través de las descripciones que se ven, ¿no? Tanto de sus palabras como de sus acciones, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que Jesucristo es esa imagen perfecta de masculinidad y de hombría verdadera, y no lo ves como un macho negativo en ese sentido. Entonces, yo creo que yo animaría a los pastores, a los líderes a desarrollar digamos, un protocolo, un decálogo, o si quieren, en nuestro caso, que son 5 áreas. Que, por ejemplo, nosotros, en nuestras 5 áreas, y valen de ejemplo, entendemos que los hombres de verdad se preparan en la juventud. Es decir, aunque la Biblia, Luis, da pocos detalles acerca de la infancia de Jesucristo, tenemos la suficiente información para saber que de joven Jesús se centró en su educación y en su preparación para la edad adulta. Todos recordamos cuando, y sabes que este versículo lo repito constantemente, Lucas 2:52, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Es decir, el convertirse en hombre, lo que quiero decir con esto es que no sucedió de manera automática.
decir, Jesús tuvo que ser transformado para convertirse en algo que era un hombre y para convertirse en algo que tenía la categoría de rabí, de rabino, de maestro. Y esto es importante, es un proceso. Entonces, número uno, tenemos que ver a los jóvenes como futuros hombres, futuros padres, futuros maridos o que queden solteros, futuros hombres que hagan bien a la sociedad. Y hay una secuencia, digamos que hay unos escalones hacia la vida adulta que no es ahora tema de tocar, sería tal vez sería otro tema de otro podcast, cómo son los escalones para que un joven se convierta o entre en la vida adulta. A veces usamos un ejemplo de cómo se construye una casa, ¿no? Entonces, los pasos de construcción de una casa son los mismos pasos que se dan para la construcción de una vida adulta. Entonces, por una parte, enfócate en los jóvenes, porque los hombres de verdad se preparan en su juventud. En segundo aspecto, los hombres de verdad, y estoy de acuerdo, están activos. Es decir, yo les digo, los hombres de verdad trabajan, están activos. Mi mujer siempre dice, nunca me hubiera casado con un hombre que es vago. Otra cosa es que no tengas empleo por las circunstancias de la vida, una crisis económica, lo que fuese. Pero un vago no puede ser. Jesucristo es un ejemplo de trabajo y de productividad. Entonces, sabemos que en la vida adulta por lo menos sabemos de dos ocupaciones, que sabía de carpintería, fue criado dentro de la carpintería de su padre, era carpintero, y era maestro. Es decir, tenemos esas dos ocupaciones, una natural y una espiritual. Y probablemente Jesús seguramente pues trabajó en esa carpintería de su padre. Hasta los 30 años se prepara en lo natural y luego se preparó en lo espiritual. Siempre digo, ¿por qué el hijo pródigo acabó cuidando cerdos? ¿Por qué? Porque se fue de casa antes de acabar el ciclo formativo. Él no era, si hubiera aprendido carpintería, si hubiera aprendido a ser albañil, si hubiera aprendido a ser montador de tiendas, si hubiera aprendido un oficio, no hubiera acabado cuidando cerdos. Eso habla de que antes de convertirse plenamente en un hombre, es decir, tener un modo con el que enfrentarse a la vida, salió de casa. Salió de casa para vivir y malgastó todo con mujeres y en vicios. Entonces, entonces, ese proceso, un hombre tiene que trabajar y tiene que sostener su vida. Entonces, eso hay que enseñarlo también. Entonces, eso es un enfoque. Que uno dice, bueno, pero eso no parece muy espiritual. Es muy, muy, muy espiritual. Y hay que trabajar a veces en la vida duro. Entonces, y esto trabajo no me refiero solo al trabajo físico, sino que esto es clave en este momento que estamos desarrollando en España también toda una formación y en otros países de Europa sobre los procesos de la ética en el trabajo. Es decir, hay que enseñar a los hombres de hoy a desarrollar una sólida ética de trabajo, que es uno de los principios de la reforma, fundacionales de la reforma, una visión del trabajo completamente distintos. Entonces, los hombres de verdad no permanecen con una mentalidad, digamos, infantil, centrada en el entretenimiento, en lo que decías tú, la pasividad, en la inactividad, la pereza. No, los hombres de verdad crecen, trabajan y dejan atrás lo que era de niño, no en el sentido de la alegría, del gozo, sino que trabajan para mantenerse a sí mismos y eventualmente para mantener a sus familias. Entonces, esto es importante. Disculpa. Un tercer aspecto. Los hombres de verdad, yo al menos así lo creo, respetan a las mujeres. Y el modelo, como sigue siendo Jesús, vivió en una sociedad que tenía muy poquita consideración por las mujeres. Pero Jesús se destaca de una forma increíble, increíble, viendo cómo trataba a las mujeres con honor, con respeto, habla a las mujeres públicamente, incluso cuando era tabú hacerlo en la cultura de su tiempo, ¿eh? Destacó las acciones de las mujeres como un modelo que los demás debían de seguir. Aquella viuda que dio dos monedas, o aquella mujer que con sus lágrimas lavó sus pies y sus cabellos los enjugó. Y Jesús dijo, para siempre se recordará esta acción donde se predica el Evangelio. Y estaba así, su preocupación por las viudas, por su mamá en el último momento, para que se fuese cuidado. Es decir, un hombre que quiere ser, que tiene una masculinidad bíblica, nunca usará un lenguaje degradante,
para describir a las mujeres. Nunca hará chistes o bromas soeces en ese sentido. El Cristo es el ejemplo de cómo hay que respetar a todas las mujeres, y eso lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, por supuesto, pero a nuestros jóvenes también en la iglesia. Entonces, y sobre todo hablo de eso, de las palabras despectivas, incluso de las mujeres. Bueno, no, creo que ya se me entiende y es más que suficiente para entenderlo. Y en cuarto lugar, y esto es una, alguno dice, no estoy de acuerdo con lo que dices. Pues me encanta que no estés de acuerdo, pero yo quiero decirlo. Los hombres de verdad aman a los niños. Es decir, un hombre de verdad tiene tiempo para los niños, tiene tiempo para estar con ellos. Aunque Jesús tenía un horario muy ocupado y activo, no consideraba a nadie como una pérdida de tiempo, y especialmente a los niños. Por eso los papás llevaban a los niños a Jesús. Jesús dejaba que se acercaban a ellos, los amaba e incluso reprendió a los que interferían que los niños vinieran a él. Entonces sanaba a los niños también, y a las niñas, digo niños y niñas en sentido genérico, ¿verdad? Entonces, muchos hombres hoy en día piensan que cuando llegan a ser masculinos, de verdad, hay hombres, ya no hay que prestarle atención y delegan la educación de los niños en las mujeres. Con lo cual, ese ciclo de donde dejamos una impronta en el niño por parte de un varón, se deja en manos de las mujeres. Incluso muchas veces la educación bíblica en las iglesias está formada sobre todo por mujeres y por pocos hombres. Y por último, que yo les diría a los pastores y líderes que tienen que enseñar a los hombres de verdad el control de sí mismo, el autocontrol, el dominio propio, que no el demonio propio, como decía Lutero. Entonces, Jesús, claro que experimentó tentaciones, pero resistió y nunca pecó. Y esto es parte de la naturaleza del hombre. El hombre sufre unos niveles de tentaciones muy altos. Y Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos 4:15, ¿os acordáis? Entonces, él nunca permitió que el deseo, que la lujuria, que la avaricia, que ese tipo de cosas se alojaran en su corazón o en su mente. Se resiste y tiene dominio sobre sí mismo, que es un fruto del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entrenar a nuestros hombres también en ese dominio propio que es parte del fruto, del Espíritu. Entonces yo creo que llegamos a un ejemplo de masculinidad. Si en grupos pequeños, si tenemos mentores que apunten a esos 5 aspectos, tendremos éxito y dejaremos atrás lo que se ha venido a llamar como masculinidad tóxica. Es decir, esa masculinidad tóxica, que son rasgos dañinos, que en realidad no tienen que ver con la masculinidad, sino con lo tóxico. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad tienen que ver con el pecado, la carnalidad. Ese es el asunto. El problema no es la masculinidad. El problema no es ser masculino. El problema es ser un masculino carnal, un masculino pecador. Ese es el problema. La Biblia deja muy clarito que nos creó varón y hembra y nos creó diferentes. Pero en muchas partes de las escrituras se nos enseña que hay una vida pecaminosa y que el hombre tiene la tendencia a dejarse guiar por esa vida pecaminosa. Por eso, actuemos en estos 5 aspectos y estoy seguro que vamos a tener jóvenes que se convertirán en hombres y en hombres que afecten a sus comunidades y a sus sociedades. Muy, muy, muy importante lo que dices. Creo que uno de los primeros pasos todos los hombres tenemos que dar es reconocer que tenemos una naturaleza caída. Jeremías 17, 9 y 10 dice eso, que nuestro corazón es tan perverso, nadie sabe cuán malo es, solo el Señor. Creo que número uno, nosotros los hombres tenemos que caminar con ese reconocimiento, que necesitamos que Dios gobierne nuestro corazón para poder ejercer una masculinidad saludable. Pienso que por muchos años se ha confundido el pensamiento patriarcal con el machismo. Pensamiento patriarcal, como vemos en el Antiguo Testamento, son los patriarcas que caminaron con la fe, pelearon por sus pueblos, por su libertad. Sabes que cuando estabas hablando me recordé cuando con Sandy visitamos Jerusalén, me sorprendió mucho. Bueno, para empezar, no puedo saltarme
esta realidad, que cuando llegamos, las mujeres se iban para un lado, a un lado del muro que es tan pequeño. Ese muro que está en todas las fotos solo lo visitamos los hombres. Pero entonces me sorprendió mucho llegar al Muro de los Lamentos, pero lo que más me sorprendió es que hacia el lado derecho hay un edificio construido ahí en la roca. Y cuando uno entra, son los hombres que están enseñando la Torá a los niños. O sea, yo tomé varias fotos porque eso me impresionó. Cómo la enseñanza bíblica estaba dada por los hombres, no por las mujeres. Entonces, para mí siempre me ha confrontado que en las iglesias la mayor parte de la educación sea solo mujeres, porque Dios nos ha llamado que sea parte de la función del hombre, la enseñanza también. No solo la mujer, yo pienso que tanto el hombre como la mujer añadimos una educación válida y necesaria que requieren los niños. Pero ante la ausencia y la inactividad del hombre, la pasividad, se ha quedado solamente con la educación de la Hmm. mujer. Entonces, es muy importante que nosotros como hombres busquemos fungir con ese rol que Dios nos dio, llenar las expectativas, no de la sociedad, las expectativas de Dios, cumplir todo aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, la verdad, lo que yo quería hacerte, no es pregunta, sino realmente desde tu corazón como pastor. ¿Qué quisieras decirle y dejar en el corazón de pastores, del liderazgo de la iglesia, que tal vez a veces también dentro de la iglesia ha habido un poquito de, como mencionaste, ¿no? Que la opinión de la mujer está por acá y los que lideramos somos los hombres. Creo que cómo nosotros podemos dejar un mensaje a la iglesia, a los pastores, a los líderes, a buscar levantar ese concepto de hombría bíblico, saludable, y deconstruir ese concepto de hombría tóxica. Sí, yo bueno, gracias por esta oportunidad de este mensaje a los pastores que lo puedan estar escuchando, pero yo creo que debemos de, es decir, no caer en la trampa de también nuevamente de la pasividad. Es decir, tenemos que tomar un papel activo en la formación de hombres según el corazón de Dios. No solo enseñándoles deberes o roles, sino guiándolos en una relación profunda con Cristo. Y nosotros como pastores, varones estoy hablando, debemos ser ejemplos, modelar con nuestra vida lo que significa ser un hombre de Dios, mostrando la integridad, la humildad, el carácter, el amor en todo lo que hacemos hacia todo lo que estábamos citando en esta entrevista, ¿verdad? Esto es importante. ¿Por qué? Porque, como bien decías, la falta de modelos masculinos fuertes y positivos es escandalosa. Es escandalosa. Necesitamos esos ejemplos de hombría adecuada, pero en todos los lugares, en la iglesia, en el púlpito, con los niños en la escuela. Necesitamos que se equilibre, porque los niños necesitan escuchar la voz femenina y la voz masculina, igual que una familia, porque educamos diferentes los hombres y Mm, que las mujeres, completamente diferentes. Por eso nosotros tenemos que trabajar para conservar la estructura familiar, hombres y mujeres, de todas las edades, digo, que puedan comprometerse a tener hijos dentro de un matrimonio comprometido, que puedan los abuelos comprometerse a ser un modelo de ejemplo para esos nietos, es decir, establecer esos lugares de encuentro. Y los pastores debemos de pensar, repensar, volver a pensar y a actuar para que esos hombres adultos puedan ser mejores ejemplos, individualmente liderar para que la nueva generación alcance eso. Entonces yo les animaría a los pastores a que tomen en serio lo que hemos hablado de hacer estructuras para los hombres mm, y también que tomen en serio, sobre todo, esos ritos de transición que se pueden generar dentro de la iglesia y que son magníficos. Y se pueden inventar multitud de ritos de transición que son divertidos, que son que dan una marca, que se puede dar un anillo, que es una noche de campamento, lo que fuese. Entonces, esto es importante. Ahora, porque la pregunta natural que finalmente nuestros hombres no deben de hacerse en nuestras iglesias es, ¿y qué significa ser hombre? Los que están en nuestra iglesia lo saben. ¿Quién debía ser nuestro modelo de hombría real y sana en el siglo XXI?
Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que tenemos que remangarnos y trabajar porque hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y es muy bonito. Y es muy bonito cuando finalmente vas viendo cómo los jóvenes se van construyendo en hombres. Y en esta sociedad que está tan desnortada en relación a la masculinidad y a la hombría, yo creo que podemos ser un faro muy atractivo porque somos el único, yo creo que somos el único baluarte sano, honestamente te lo digo, es decir, sano de lo que significa ser un hombre que respeta a su mujer, que aporta a la sociedad, que ama a Dios, pero que no deja de ser hombre en esa función. Así que ánimo en esta tarea y en eso nos encontramos juntos. Muchísimas gracias. Genial, excelente, excelente. Esperamos que hayan tomado muchas notas. Si no, pueden volver a escuchar este episodio, pero hay muchísimas perlas de sabiduría. Marcos, muchas gracias. Te apreciamos mucho como amigo, como pastor, como Gracias. modelo que nosotros queremos seguir. Así que gracias por modelar a Jesús, gracias por modelar la vida de un hombre proactivo, enfocado y dedicado, y te honramos por eso también. Muchas gracias y de verdad que nos volveremos a encontrar. Desde luego, animo a que se escuche este podcast porque no el mío, sino los anteriores que son magníficos. Un abrazo muy grande, Luis, y a todos los oyentes. Gracias, Marcos. Un abrazo a Ana, a los chicos, a los muchachos, y estamos hablando. Igual los muchachos los entrevistan y dicen, nada, es todo mentira, no te creas nada. Espero que no. Son muy buenos. Marcos, muchas gracias nuevamente y estamos en contacto. Nos vemos pronto. Aquí o allá nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Acá en la Bendiciones. ciudad. Un abrazo. Chao. Bendiciones. Salud. Salud. Muy bien, y bueno, así llegamos al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Antes de despedirnos, les dejo con estas notas importantes. Número 1, suscríbete a este podcast en YouTube o en cualquiera de tus plataformas favoritas para un podcast. Y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subamos un nuevo episodio. Número 2, si este contenido te ha beneficiado, compártelo en tus redes sociales para que más padres tengan acceso a este material. Y número 3, si conoces a otros padres que como tú, como yo, andan atravesando cuerdas flojas en la paternidad, invítalo a caminar con nosotros la próxima semana en Padres en la Cuerda Floja, el podcast número 1 para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vielen Dank. Tausend Dank.